buenos días, mis amados. Fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero leerte las escrituras para iniciar. ¿Y por qué te los quiero leer? Porque la fe viene por el oír y el oír a Dios. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír a Dios. ¿Y cómo oímos a Dios, pastor? Oyendo sus escrituras. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9, dice, y después de él, Eliasar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, subraya la palabra ahí, valiente, desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Escuche, uno de los 3 valientes. Y dice que él se levantó, versículo 10, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. Esto me da un tremendo gozo, porque cuando tú te atreves a hacer algo para Dios, dice que Dios te va a conceder la victoria. Y dice, y el pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Versículo 11. Dice, después, escucha, de él fue Samá, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió, hirió a los filisteos. Y escucha, y el Señor concedió una gran victoria. ¿Por qué te quiero hablar? Porque te vuelvo a preguntar como te pregunté en la reunión pasada. ¿De verdad quieres triunfar? ¿De verdad quieres vivir de triunfo en triunfo? ¿De verdad quieres tener éxito en esta tierra? Te voy a dar una palabra para que nunca la olvides. Nunca lo olvides. Está escrita en el libro de Mateo. Y miren lo que dice aquí en Mateo 21. Porque este, esto es lo que tenemos que comer. Recuerde que el cristiano come por el oír y el oír la palabra de Dios. El hombre natural solo se va a alimentar de lo que come naturalmente, pero el hombre espiritual debe ser fuerte para ser transformado en el espíritu de su entendimiento. Debe ser fuerte, debe ser valiente y debe de ser violento. Por eso te quiero hablar de esta palabra. Y dice así, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ahora escucha la otra versión, porque hay varias versiones de la Biblia que es bueno leerlas para que nosotros entendamos los principios, los conceptos que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y dice la Reina Valera 1909, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En otra versión, Jubileo dice, el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. Pero yo quiero esta palabra, violento. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que ser violentos para las cosas de Dios. Hay violentos que son buenos para las cosas malas.
se irritan fácilmente, tienen orgullo, no perdonan. Y nosotros tenemos que vencer a esos filisteos que vienen en contra de los hijos de Dios. Porque los filisteos pueden ser solamente tus pensamientos. ¿Y sabes cómo va a comenzar a entrar esa valentía, esa violencia tuya para poder arrebatar lo que Dios te quiere dar? Número uno, reconoce que fallaste. Reconoce que has vivido en pecado. Reconoce que has querido hacerlo solamente lo que tú quieres. Reconoce al Dios Todopoderoso en tu vida y ábrele el corazón para que te vaya bien. Reconoce que la palabra es vida, que la palabra es salud, que la palabra es victoria, que la palabra es prosperidad, que la palabra te abre el camino, que la palabra te sienta juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque podemos ser valientes para las cosas malas, pero no valientes para las cosas buenas. Te voy a poner un ejemplo. Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Ese era el lugar de su familia, una tierra de idolatría, una tierra, hermano, donde estaban perdidos, pero un día Dios le habla y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te quiero bendecir. Quiero que los que te bendigan también sean bendecidos contigo. Te quiero prosperar, te quiero multiplicar, te quiero engrandecer. Pero, ¿qué hizo Abraham? Diga conmigo, fue violento. Salió con violencia. Porque nosotros tenemos que ser violentos para las cosas de Dios. La palabra violento la puedes cambiar por valientes. Dejar tu tierra, dejar tu casa, dejar tu parentela para seguir una palabra que Dios te envía. Porque Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. En el camino Abraham iba a aprender que todo lo de Dios tenía que arrebatarlo por la fuerza. Un día Dios le dijo, anda delante de mí, sé íntegro. Integridad, mira qué tremendo esto. Tenemos que ser valientes para ser íntegros. No es fácil ser íntegro. Más que vivimos en un mundo de obstáculos, de mentiras, de robo, de poder. Tenemos que ser valientes para decir, voy a obedecer a Dios. Voy a ser íntegro. Voy a caminar como Dios dijo que caminara. Y para esto necesita ser violento. Abraham arrebató. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que escoger entre el monte y el valle. Lot escogió el valle. Abraham el monte, la montaña. Él subió a lo alto para seguir buscando a su Dios. Todas las veces que Dios le dio a Abraham, le habló a Abraham, Abraham tuvo que hacer lo que Dios había dicho y tenía que hacerlo con valentía. Un día Dios le dijo, dame a tu hijo, dámelo el sacrificio, llévamelo al monte que yo te diré, sacrifícamelo ahí, ofrécemelo. ¿Cómo es esto? Abraham tomó a su hijo, se levantó de mañana, se alistó y caminó con su hijo hacia el monte. Cuando llegó al monte, su hijo le preguntó, papá, ¿dónde está el sacrificio? Posiblemente él no sabía que él era el sacrificio. Pero Abraham le dijo, tranquilo, hijo, nosotros iremos, subiremos, adoraremos y rezaremos. ¿Por qué? Porque Abraham fue violento para creerle a Dios. Y tú lees toda la palabra de Abraham. Dice que Abraham le entregó a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Porque él creía. Diga, él creía. Él era valiente en creerle a Dios. Él sabía que Dios se lo podía devolver, Dios se lo podía resucitar, Dios lo podía levantar. Él no dudó. Escucha, tiene que ser valiente para no dudar. La gente hoy duda. ¿Será que Dios habló? ¿Será que esa palabra es verdad? ¿Será que Dios dijo que nos iba a bendecir? ¿Será que Dios dijo que si moríamos, tuviéramos fe en Él, que el que esté muerto vivirá? Entonces comenzamos a dudar. Abraham no dudó.
Dice que Abraham se fortaleció en la fe. Hoy fortalece en la fe. Dale la gloria a Dios. No es fácil darle la gloria a Dios todas las mañanas. No es fácil darle el primer lugar a Dios. A Dios siempre lo dejamos de último. Pero cuando tú te levantas en la mañana, levantas las manos y comienzas a adorarle, le comienzas a dar su gloria. Y vas a ver lo que va a pasar. Dios te dará una gran victoria. Te hablo del apóstol Sergio Aguilar, desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio de la Familia.